Como buen, como buen hispano, decirles que es un placer, es un honor estar con ustedes. El topic de esta oportunidad es dirección espiritual. ¿Sí me ven y me oyen? Sí. Muy bien, muy bien. Amén. Y cuando estamos hablando de dirección espiritual, para mí es algo fascinante, ¿no? Es algo desafiante porque es entre lo abstracto, el mundo espiritual y el aspecto físico. ¿Cómo hacemos esa transición entre lo espiritual y lo físico? Eso es una gran aventura. Déjeme contarle algunas anécdotas que tengo respecto a este topic que es dirección espiritual. Ya tengo muchos años de estar en el Evangelio y en los años 80, entre los años 80 y 90, hubo un personaje, el hermano Dr. Peter Wagner. Él hizo un estudio acerca del crecimiento en las iglesias de América Latina y descubrió que algunas disciplinas espirituales estaban fortaleciendo y hacían crecer las iglesias. Surgió el movimiento neopentecostal, que le llamamos, y él puso el énfasis del crecimiento de la iglesia, era que los cultos pasaron a ser fiesta. Eran una fiesta, era júbilo que había, ¿no? Ya no era una reunión formal, sino era júbilo. Pero era enfatizado en el aspecto espiritual, ¿no? Hace años, una universidad me presentó el desafío de hacer un estudio en América Latina, teniendo como 5 países como modelo, donde íbamos a trabajar un sociólogo, un economista, un administrador, un antropólogo y un abogado, para ver los efectos del evangelio en la sociedad. ¿Cuánto de lo que hacemos en la iglesia tiene efectos en la sociedad? Y era interesante, ¿no? Lamentablemente yo no califiqué porque mi equipo no era muy grande, pero esta universidad hizo el estudio para el efecto que tenía el evangelio en América Latina. Y por último, hace muchos años yo participé en una evangelización en Manila, Filipinas, y se hizo un plan tan increíble, y lo que a mí me sorprendió fue que Corea del Sur, tenía programado participar en este programa de evangelización, pero ellos no venían a evangelizar. Eran estudiantes universitarios y ellos donaban su tiempo del verano para venir a Filipinas por 2 semanas. Más o menos les salía como unos $1,500 a $2,000 cada estudiante, porque Corea está un poco cerca de Filipinas. Lo que me impresionaba es que estos aproximadamente como unos 1,500 muchachos solo venían a orar. No traían otra agenda sino orar. Entonces tú mirabas en Filipinas a una parecita de jóvenes orando en la esquina, orando en los centros comerciales, orando en las tiendas. Algunos de ellos pagaron su entrada al cine para entrar al cine a orar. Entonces había una planeación, había una dirección espiritual acerca de lo que se quería. No es algo espontáneo, no que está algo planificado. Entonces, cuando nosotros tenemos metas espirituales, las herramientas espirituales, las empezamos a hacer, es obvio que habrán efectos físicos, emocionales en nuestra iglesia y en nuestra sociedad. Con esta nueva gama de nuevas tecnologías y nuevas palabras, de un nuevo lenguaje educativo, ahora mencionamos coaching. Ahí es la palabra coaching, está mentoría, tutoría, consejería, terapeutas, el programa Big Brother, el grande protege al pequeño. Y me pareció interesante el término dirección espiritual. Dirección espiritual, y estuve analizando este tópico, y este tópico lo encontramos en la Edad Media,
lo encontramos con los católicos, lo encontramos en los monasterios, pero la iglesia cristiana como si no da mucha importancia a esto, a la dirección espiritual. Podemos definir, tenemos dos conceptos de lo que es una dirección espiritual. Uno es la apertura a una guía espiritual suscitada por el deseo de ver claro en sí mismo y por la disponibilidad a dejarse aconsejar y orientar a fin de discernir correctamente la voluntad de Dios. Otro concepto. Dirección espiritual tiene como objetivo ayudar a una persona a desarrollar una relación más personal y significativa con Dios en que viva esta relación dentro de la iglesia y la comunidad. Tenemos direcciones seculares, tenemos el director del coro, el director de alabanza, el pastor que hace consejería, pero este término me pareció interesante. Directrices espirituales, o sea, pasos específicos de cómo desarrollar mi espiritualidad a nivel personal. Eso es interesante, ¿no? Antiguamente mi predecesor tenía un material y me gustó este comentario que él puso acerca de la dirección espiritual. La dirección espiritual en su mejor forma se enfoca completamente en ayudar al participante a estar atento a la presencia y acción y movimiento de Dios en las experiencias humanas ordinarias y notar las propias respuestas del participante a los movimientos del santo. O sea, en otras palabras, cuando yo tengo una dirección espiritual, me hace más sensible. Estoy más abierto a lo que Dios quiere decir. Y déjenme darme unos ejemplos bíblicos. Por lo menos 3, 4, y voy a enfocarme solamente en 3. Moisés, el gran estadista. ¿Quién iba a imaginar cuando vemos a Moisés, ignoramos tantas cosas que este hombre, una capacidad increíble que tenía Moisés, un estadista, un líder, un guía? Sin embargo, en la Biblia encontramos en Éxodo capítulo 33, verso 15, que él dijo, si tú no vas con nosotros, yo no marcho. En otras palabras, si tú no me diriges, yo no hago esto. Yo no voy a marchar. El domingo pasado yo titulé un sermón, Sentido común o guianza de Dios. Y nuestros grandes proyectos en nosotros tenemos, obras sociales que tenemos son buenas. Yo no dudo de eso. Pero algunas veces no tenemos una idea de una guía espiritual acerca del efecto que va a tener esto. Vayamos a Moisés. Miremos a Moisés. A ver, Laura, pasa el otro. Ya, vamos atrasaditos. Ahí vamos. Muy bien. Mire a Moisés en sus 3 etapas. 120 años en la totalidad. Los primeros 40 años Moisés tuvo una vida confort, una vida de lujos, una vida de conocimiento. Yo creo que Moisés sabía teología, sabía matemáticas, sabía filosofía, tenía todos los conocimientos seculares de la época. Sin embargo, cuando él vio una injusticia en su pueblo, él quiso tomar una decisión de liberar a su pueblo como él pensaba. Producto de ello fue que mató a un egipcio. Y al otro día, cuando él ve un conflicto entre un hebreo y un egipcio, o 2 hebreos, perdón, el hebreo le dice, ¿acaso nos vas a matar tú? Y entonces Moisés decide huir. Moisés tiene 80 años. Y en esos 80 años hay una revelación. Y esa revelación sucede en el desierto. Y a eso mucha gente, y yo le voy a llamar contemplación. La contemplación es quizá una de las cosas que nos hace reflexionar acerca de tener una dirección espiritual. Y a los otros 40 años, Moisés guía a su pueblo. Pero déjeme compartir ¿qué nos trae la contemplación? En primer lugar, a veces necesitamos un tiempo a solas.
aislarnos. O sea, tiempo de sequedad, tiempo de frustración. Moisés estuvo solo en el desierto. La contemplación nos ayuda a oír la voz de Dios, a aislarnos de tantas cosas que estamos ahí. Algunas veces las noticias y tantas informaciones nos enferman. Y entonces la contemplación trae como si una vida devocional. ¿Qué es una vida devocional? No estudiamos la Biblia para dar un sermón. No estudiamos la Biblia para dar un estudio bíblico. Debemos estudiar la Biblia para nutrirnos a nosotros mismos. En otras palabras, podríamos decir que una característica de una dirección espiritual es tener una vida devocional todos los días. Tú no puedes enseñar algo que tú no aprendes. Tú no puedes enseñar a la gente algo que tú no haces. Y una de las cosas que carecemos es el estudio de la palabra de Dios. Y nosotros como líderes tenemos que tener esa disciplina de una vida devocional continua. Pero también en esa contemplación, a mí me fascina el libro de Deuteronomios. Deuteronomios es un libro increíble. Y Deuteronomios sale del corazón de Moisés, y Deuteronomio significa repasar la palabra. Y una vida devocional, una vida de contemplación sin palabra no tiene nutrientes. Si tú lees capítulo 1 hasta el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, Moisés enfatiza: y escribirás la palabra en los dinteles, en el corazón de la gente, y se le repetirás a los hijos y a los hijos y a los descendientes de los hijos y en el camino. O sea, en otras palabras, una vida disciplinada del estudio de la palabra es parte de una directriz espiritual. Entonces, la palabra se pasa a ser el nutriente mayor que refleja en mí el señorío de Cristo. Es interesante que la primera palabra amor en la Biblia aparece en Deuteronomio. Amarás al Señor con toda la fuerza de tu corazón, y el amor va implícito la obediencia. Y entonces una vida de contemplación me trae una vida devocional, me trae una necesidad de buscar su palabra, no para predicar, no para enseñar, sino para que yo continuamente esté bebiendo agua del manantial de mi Dios para darle al pueblo. Y obviamente que eso va a traer como consecuencia una vida de oración. Y frecuentemente hablamos de orar y orar, pero algunas veces hemos perdido el sentido de la oración. Y el sentido de la oración se pierde cuando la oración no tiene como una base la palabra. Entonces, una directriz espiritual significa tener yo bien claro las cosas que necesito hacer para alcanzar lo que el corazón de Dios quiere para mí. Y no son cosas espontáneas, son cosas sistemáticas que puedo hacer. Y dentro de esa contemplación que Moisés tiene el ayuno. El ayuno, ¿no? Algunos de nosotros, no nos gusta pues esas disciplinas porque van contra nuestra propia naturaleza física. Pero es bueno ayunar, abstenerse de alimentos. Y esa es parte también, ¿no? Pero parte de la contemplación también, que Moisés está en el desierto y está sacando una serie de cosas que son parte de su vida, es también una vida de equipo, una vida de trabajar en equipo. O sea, ya se acabó el tiempo del llanero solitario y de Rambo y de Terminator y de esos héroes de Superman. Ahora, parte de la disciplina espiritual es que tenemos que trabajar con un equipo de trabajo que nos va a ayudar hacia obtener ciertas, en otra clase hablaremos de las disciplinas espirituales. Los pasos hacia una disciplina espiritual es algo práctico, sencillo y transferible. Los aspectos espirituales no es complicado.
No es algo oculto, no es algo súper secreto. Es tan maravilloso la vida del cristiano que ahí en el baño, a solas puedes doblar tus rodillas o en el carro, puedes hacer disciplinas que parten de tu corazón. Y lo interesante es que es algo práctico, pero también es transferible. ¿Qué significa eso? Que cuando la gente te ve hacer cosas sencillas, ellos lo harán de la misma manera. Todo proyecto relevante que va a trascender tendrá una dirección espiritual con efectos eternos. Siempre va a existir eso, de cualquier manera. Me gustaría, en este momento, que buscáramos en nuestra Biblia. A ver, busquen su Biblia, por favor. Vamos a hacer un diálogo bíblico acerca de la dirección espiritual y el fracaso. El fracaso. Y vamos a ponerle ese picante de la dirección espiritual a un pasaje. Y entonces el hermano Carlos y hermana Laura me van a ayudar. Y vamos a buscar en 1 Samuel, capítulo 22, verso 1, un pasaje muy famoso. Y cómo es que el fracaso a veces te ayuda para tener una redirección espiritual. 1 Samuel, capítulo 22, verso 1, y es la cueva de Adullam, y tiene que ver con David. Entonces, no sé cómo haremos eso, Carlos, a partir de unos, con grupos, no sé, en grupos de 3, 4, 5, de 3, perdón, y con el texto 1 Samuel capítulo 22, 1, es mirar el texto y hacer un feedback de lo que estamos hablando de la dirección espiritual, cómo un líder dirigió espiritualmente a este grupo y los efectos que tuvieron. Carlos y Laura. ¿Sí los escucha bien, pastor? Sí, yo sí los escucho. ¿Sí me escucharon? Ando tratando de empezar los breakout rooms. Ok. El texto es 1 Samuel capítulo 22, 1. Basado en lo que hemos visto, es el fracaso y cómo un líder como David dio una dirección espiritual a este grupo y qué son los efectos. De una manera breve, por favor. Deme el versículo otra vez, hermano, para ponerlo en el chat. 1 Samuel, capítulo 22, verso 1. La pregunta. La pregunta es, ¿cómo tuvo efecto la dirección espiritual a este grupo? Deja ver, asegurarme que los tengo todo en un grupo. Ahora sí. ¿Son listos para movernos al breakout room, pastor? Claro. Ok. ¿Cuántos minutos quiere para este breakout room? Unos 10 minutos. 10 minutos. Ok, deja que lo pongo. 10 minutos. Están en grupo de 3. O sea, es que son... Disculpe, hermano. Sí, hermana Laura. Nada más es del capítulo 1. Nada más es 1 Samuel 22, 1 solamente. Ok, gracias. Ok, los voy a mover al breakout room y los vemos de regreso aquí en 10 minutos. Okay. I am admitting Maria Martinez, so she's gonna have to go into the breakout room. Marcos, just shut up there.
All right. Oh, did I move Pastor Edgar into a breakout room? Yeah. Okay, so put Marta Lopez in a different breakout room Okay. because Alejandro is not participating tonight. I just got an email that Okay, he's so an emergency at the hospital. where do I, oh, okay, where do I move her to? Marta Lopez, I'm gonna. Unless you leave her there with Edgar. No, I'm gonna move her. Okay. I'm gonna move her. Move her to number 5. Or session. Oh. And I'm gonna leave Alejandro on his own. Yeah. They have to accept it. Ahí está. Ahora sí, pastor, disculpa, no, se me olvidó no mandarlo al breakout room. Me enviaste un grupo y me sacaste. Yeah. That's okay. Laura, can you make him a co-host? No lo tengo. That was good. Y si es el López delante. Y el- ¿Qué pasó? el que vino. Cuando esté listo, pastor Edgar. Muy bien, muy bien. ¿Cómo les fue? ¿Cómo ven? A ver, nuestra hermana pastora, a Marta López, ¿qué piensa de la dirección espiritual con este grupo? Ajá. Bueno, pastor, pues la verdad como nada más, al leer nada más de esto de aquí, yo lo que estaba pensando es que si él hizo algo correcto o incorrecto, siendo él el líder, de todas maneras, los de su casa lo siguieron ahí a él. Y en el grupo ahorita que estábamos con una hermana conversando y ella decía esto de que posiblemente como David era una persona que él tenía una relación cercana con el Señor, que cuando él decidió irse a este lugar y cuando su casa y los de sus padres lo supieron, se fueron a donde mismo de él, porque como él era una persona con esa relación con el Señor. Y yo lo que miro pues es de que las personas cuando miran que usted tiene una relación con el Señor y uno toma una decisión, las personas quieren hacer lo mismo o quizás lo siguen porque piensan que lo que usted está haciendo es lo que está correcto. La verdad. Desde un principio, disculpe si no entendí bien la pregunta, pero... Ok, está bien. Está bien. Gracias, hermana. Hermano César y María. Disculpe, yo no sé si le hice trampa, pero tuve que ver el verso para arriba y para abajo para poder entender lo que estaba pasando. Muy bien. Para mirar el contexto y el texto, y creo que David en ese momento estaba desesperado, estaba estresado, estaba emocionalmente por los suelos y simplemente buscó a quien tenía que buscar. Y al poner ese ejemplo, aquellos que estaban 400 que estaban igual que él, emocionalmente mal, igual que él, pues lo siguieron y eso fue lo que sucedió, ¿no? Bien, muy bien, muy bien, gracias. Hermano Luis Rubio. Rever, ando perdido con el micrófono. Pero encuéntrate, hermano, encuéntrate. Ok, no, pues aquí el caso ver que eso, aparte de él tener una buena relación con Dios, ¿verdad? Eso para mí eso le contó mucho, ¿no? Para que sus hermanos y la casa de su padre fueran a donde él, ¿no? Para hacer un soporte en su vida, ¿no? En medio de esa tribulación que le estaba pasando. Bien, gracias Luis. Hermana Flores, hermana Gaira Flores, Gaina. Sí, pastor. Estoy Con la pastora, estaba con la pastora Marta. Y nomás leyendo ese primer versículo, también
pensé yo que la decisión que él tomó afectó a los demás. Pero, como usted dijo, si uno tiene esa relación o meditación y estudia la palabra o se va it's going to transmit, se va a enseñar, it's going to show, right? So, but so por eso le siguieron, aunque no sabían qué hacer, ¿verdad? A lo más sabían que él tiene una relación con el Señor. Que- Ir ahí donde él está. Muy bien, gracias, hermana. Hermana pastora de Selma. ¿Sí está por ahí la hermana o ya se fue? No, aquí estamos. Hermana, a ver un breve comentario acerca de este pasaje respecto a la dirección espiritual. Yo pienso que reflejó la relación que representaba David. Todas las personas que lo siguieron, es como cuando estaba hablando con los hermanos, cuando vamos a una clase de AA, ¿verdad? Alcohólicos Anónimos, vamos a recibir apoyo, vamos a recibir uno al otro, nos ayudamos. Entonces ellos pudieron mirar eso en David. Él también estaba afligido, pero él tenía esa relación con Dios y pudo representar la luz de Dios, donde todos miraron y glorificaron a Dios, pero al mismo tiempo eso es el liderazgo que él tenía y esa relación que él representaba con Dios, los dejó, los hizo hacerlo capitán de ellos. Good. Gracias, hermana. Agradezco su comentario. Hermana Sara Alvarado. Amén, amén. Pues yo me uno a todos los comentarios porque en realidad el punto es ese, porque nos enfocamos nada más en 1 Samuel 22:1, pero como dicen, ¿verdad? Que él estaba abatido y también abajo en el 2, también está diciendo que había un grupo que estaba abatido de espíritu. O sea, estaban todos definitivamente como destrozados, pero hubo algo muy en común, que su familia lo siguió. ¿Verdad? Dice ahí que dice que sus hermanos y su casa lo siguieron a él en el 1, el punto donde usted, Pastor Edgar, los está pidiendo. Dice que cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. ¿Pero por qué? Porque sabían quién era David con Dios, sabían que era el ungido, sabían que era el rey. Entonces ahí estaban pues levantándolo. Esa es una muy buena dirección para el tema, ¿verdad? De hoy, para esa dirección espiritual. Gracias, hermana. Muchas gracias. Hermana Mónica López Sotelo. Sí. Dime, a ver, ¿qué piensas tú? Pues yo estoy de acuerdo realmente con todos. Yo creo que el punto es precisamente ese, que él era un hombre de Dios y la gente lo sabía. Por eso es que a pesar de que estaba afligido y él huyó a la cueva, ellos sabían que él tenía una relación incondicional con Dios. Entonces, a la gente, al estar necesitada de esa fortaleza espiritual, cosa que él tenía, lo siguieron. Y pues, bendito Dios, su familia fue la primera, cosa que en la actualidad no pasa. Al contrario, ¿verdad? Desafortunadamente hay veces que cuando uno se convierte al Señor, es al revés, la familia es quien principalmente lo critica a uno. Y aparte, yo creo que, como le decía al hermano Juan Garza y a la otra persona que nos estaba acompañando, es que la obediencia que él tenía para con Dios también era un aspecto muy importante, que sabían que él era una persona obediente, que seguía lo que Dios hablaba con él. Entonces, yo pienso que eso fue una dirección muy, muy, muy importante y las personas que lo seguían lo sabían. Yo sé que hay muchas personas más que están ahí y lamento que no voy a poder preguntarles a todas. Quizás le hace una pregunta. Ahora, ¿sí me ven, no? Sí. Sí me ven. Pueblo hispano, despiértense.
Amén, amén, aquí estamos. Ábranlo. Cuando lean la Biblia, abran los ojos. Espirituales primero. Abran los ojos Aquí lo vemos. Y el texto dice que el grupo eran loser. Perdedores. Era un grupo de perdedores. Un grupo desahuciados, endeudados. Enfermos. Era el grupo de homeless de Fresno que están por todos lados y no los queremos ver y no queremos hacer nada con ellos. Eran perdedores. El tema anterior les dije, Moisés usó la contemplación para redirigir su vida y hacer una gran nación y escribir el Pentateuco. Ahora David es increíble y David es como el modelo de Jesús que usó a 12 discípulos. Entonces aquí hay elementos que a veces el fracaso puede ser una característica para que yo redirija mi vida espiritualmente. Yo puedo imaginar que toda esa gente intentó negocios, intentó hacer esto, intentó todo esto y vino la devaluación del dinero, vino el COVID, vino la pandemia, siempre nos alejamos del texto, del contexto, ¿no? Entonces era un grupo de perdedores y David no andaba bien, David andaba huyendo. Yo puedo imaginarme que en un contexto puedo decir que David no tenía papeles. Era un inmigrante. David algo tenía que el rey lo estaba persiguiendo. ¿Cómo puedes levantarte cuando te han pisado, te han cero sobre cero? Ya no hay más donde humillarte. Pero David, el 70% de los salmos es escrito por David. David bebía la palabra. Y yo puedo imaginarme a David con este grupo. No hizo un grupo de alcohólicos anónimos, no hizo un grupo ahí de emocionalmente todos dolidos. Les preguntó cómo te... No, digo, bueno, órale. Y entonces aquí todo el mundo va a doblar rodillas. Antes de salir de la cueva, vámonos recio, ¿no? Y entonces empezó a dar directrices que ellos habían hecho o no habían hecho, habían fracasado. Y el resultado sale el famoso Los Hombres Valientes de David. Si alguno de ustedes ha leído la historia de los hombres valientes de David, es increíble. Uno de ellos, uno de los fracasados. Pero tenía tanto valor este hombre que llegó un león a acosar su comunidad. Y este hombre dijo, ¿dónde está el león? Y le dijeron, está en una cueva. Oh, bueno, ahorita lo voy a perseguir. Y este hombre fue y se metió a la cueva del león y matólo. ¿Cuál miedo? Ahora, esa característica solo se encuentra a través de una buena disciplina. Y David enseñó a esa gente después de haber fracasado. Algunas veces nosotros fracasamos y fracasamos feo. Y intentamos muchas cosas y intentamos a la manera que nosotros queremos. No a la manera que... Entonces necesitamos reubicarnos y ponernos a decir, nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Tenemos que regresar a los principios espirituales. Entonces, por eso es que esta clase se llama dirección espiritual. Es redirigir espiritualmente mi vida. Principios espirituales, toda la tecnología que tenemos, gracias a Dios por Zoom, gracias a Dios por Facebook, gracias a Dios por todo eso. Todas esas herramientas que usted tiene, si no las aprieta con los principios espirituales, serán eventos de un día. Serán proyectos temporales. Pero si usted los amarra a los principios espirituales, serán
serán efectos de una eternidad. Jamás su ministerio será olvidado porque usted marcó la vida de muchos creyentes, porque usted sabe, usted tiene directrices espiritualmente. Entonces, la cueva de Adulam es vivo ejemplo del fracaso y aceptar el fracaso y aceptar que había una persona que tenía ciertos requerimientos que sí puede hacer. Entonces, gracias por esos comentarios. Yo creo que todos dijeron lo correcto. Pero nunca olvidemos que el tema es ¿qué? ¿Cuál es el tema? Dirección espiritual. Dirección espiritual. Yo necesito. Dirección espiritual. Yo necesito tener directrices, puntos específicos, detallados de mi espiritualidad. No ser espontáneo, no orar cada vez que me acuerde, no orar cada vez que hay enfermos, no. Es algo sistemático, devocional. Leer la Biblia porque yo necesito saber de la palabra. No porque voy a predicar, no porque voy a dar un estudio bíblico. Bueno, gracias. Ya me emocioné. No les voy a mandar a pila ofrenda. Pero bueno, sigamos con las notas. Por favor, Carlos, pásame la siguiente. No veo aquí mi PowerPoint. Ojalá que si puedes poner la siguiente. Por favor. Muy bien. Miramos a Moisés redirigir su vida en la contemplación, un tiempo a solas. Miramos a David redirigir a él y a sus fracasados en tiempo de frustración y fracaso. Ahora miremos otro ejemplo de redirección espiritual. Y es el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2, Pablo estaba convencido. Entonces Saulo, respirando amenazas y homicidio contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas en Damasco con el fin de llevar presos a Jerusalén a cualquiera que hallara del camino nombre. A mí me llama mucho la atención porque antes de que nos llamaran cristianos, nos llamaban gente del camino. Y nos llamaban gente del camino porque nuestro líder dijo que era el camino. Qué bonito, ¿no? Entonces, Pablo estaba convencido de lo que hacía. Sin embargo, tuvo que haber una experiencia sobrenatural para que él cambiara esas convicciones. Y ya sabemos el pasaje del camino a Damasco y Pablo en el suelo. Dije, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, como Moisés encontró su redirección en la contemplación, David encontró su redirección en el fracaso y la frustración. Pablo lo encuentra en una experiencia sobrenatural. O sea, Pablo tuvo que modificar todas sus convicciones. Pablo tuvo que modificar todo su bagaje teológico por esta nueva experiencia. Y de vez en cuando nosotros tenemos que cambiar todo nuestro bagaje que traemos, que no nos está funcionando, que no nos está trabajando. Siguiente, Carlos, por favor. Siguiente slide ¿Y cuántos de nosotros no hemos repetido esa famosa frase? Ya no vivo yo. Vive el Señor en mí. Ah, qué sabroso. Ahora, decirlo verbalmente es algo lírico y retórico. Yeah. Pero Pablo tenía directrices para él afirmar que lo que él decía era un hecho. El problema nuestro, los hispanos, es que parece que el cristianismo se convierte como en Disneylandia, ¿no? Es un mundo mágico. Y cuando estamos en la iglesia, viene un chaparro, un americano, y nos da una paliza en el templo, y pasamos de rodillas y nos arrepentimos, y tenemos gozo en el Señor, pero después cerramos la puerta del templo y vamos a nuestra casa.
Y cuando vamos a nuestra casa, encontramos los biles, las deudas. Mi mujer no me hace caso, mi marido no me hace caso, mis hijos están en rebeldía. Y entonces, como si ese mundo mágico es una atmósfera, como si cuando lo trasladamos a la casa, como si no hace match, ¿no? Y entonces Pablo dice, el hecho que ya no vivo yo no es una declaración utópica, es una declaración basado en una directiva espiritual, en principios espirituales que yo continuamente debo de hacer, no solamente de una manera espontánea. Ahora, el libro de Hechos dice que el Espíritu Santo fortalecía a la iglesia. Era el Espíritu Santo quien hacía las cosas. No era el hombre el personaje, sino el Espíritu Santo. Pero también dentro de esta disciplina espiritual y directrices espirituales necesitamos compañeros de jornada. Bendito sea el Señor. Gracias por este programa y gracias que me permite decir estas cosas. Al cabo solamente una clase doy, de ahí que me echen no le hace. No le hace. Está bien. Pero tanto daño que nos hace el aspecto doctrinal y denominacional. Yes. Y Pablo aquí encuentra a dos compañeros de jornada en su caminar espiritual. Y uno de ellos es Ananías y el otro es Bernabé. Y de vez en cuando tenemos que tener compañeros de jornada. Tenemos que tener compañeros de directrices espirituales. O sea, júntese con pastores, con líderes de otra denominación, de otro grupo. No crea no crea que solo su grupo es de Dios. La gloria de Dios se manifiesta con todos aquellos que le buscan. Entonces, un elemento más para la directriz espiritual es que yo necesito compañeros de jornada. Gente que vaya a mi lado, gente que yo llamo, gente que pido oración, como lo que hicimos hoy por hermano Erazo, ¿no? O sea, necesitamos apoyarnos, ¿no? Y no haga énfasis. Por muchos años yo enseñé en el estado de Oregon y me tocaba que enseñar en 2 iglesias y una vez le dije al coordinador, ¿sabes qué? Ya me cansé. ¿Por qué no se juntan esas 2 iglesias? Y el coordinador me dice, es que no se pueden ver. Me dice, ¿qué? ¿Están ciegos? No. No, pero no. Los pastores no se pueden ver. ¿Y por qué? Y una se llamaba el amor de Dios. Y la otra se llamaba amor viviente. Y digo yo, ¿cómo es posible que no podamos hacer una jornada juntos? ¿Cómo es posible que espiritualmente no podamos aprender uno del otro? Lo fundamental de la iglesia primitiva es que aprendían juntos. Y cuando entendamos que espiritualmente podemos ayudarnos, vamos a hacer impacto. Haremos impacto. Pablo hizo impacto en 3 continentes, 13 cartas pastorales, un legado espiritual increíble. Hace años, muchos años, salió un video que se llama Transformaciones y salió un pueblito llamado Almolonga en Quetzaltenango y muchos miraban las zanahorias que eran grandes, ¿no? Eso en realidad no es milagro, una zanahoria grande, le he hecho mucho abono y la zanahoria crece gigante. No, el milagro era la transformación del pueblo y por muchos años ese pueblo cerró los bares y ya no había prisión en el pueblo. Las 15 iglesias de diferente denominación decidieron juntarse y orar por el pueblo. Hicieron una agenda espiritual de impacto. Ayunaron por el pueblo. Se juntaron los pastores a estudiar la palabra. Eran pentecostales, bautistas, nazarenos, presbiterianos, pero tuvieron la visión espiritualmente. Una directriz espiritual significa que yo voy a ser disciplinado
en las áreas espirituales. Y eso me tendrá como efecto en mi vida, en mi familia, en mi iglesia y en mi comunidad. Los efectos espirituales no son contemplativos, tienen efectos físicos, tienen efectos en tu comunidad. No puede ser que una iglesia que es espiritual no tenga efectos en tu comunidad. Eso es un poquito complicado, ¿no? Siguiente slide, mi querido Carlos. Dice que la dirección espiritual no es algo esporádico. Es algo que yo hago aún dentro de mis subidas y bajadas. Aunque tenga dificultades, yo debo de hacerlo. Como les he compartido por muchos años, yo viajaba a enseñar y llegaba a las 2, 3 de la mañana y me quedaba en la sala dormido, y a eso de las 7:30 mi hijo me despertaba. Me decía, papi, levántate. Digo, no quiero levantarme, yo no estoy muy cansado. Papi, papá, pero hoy es domingo. Me dice, yo sé que es domingo. Dice, pero tienes que levantarte. ¿Y por qué? Porque eres cristiano, me dice. Ay, de veras que sí, no, pues estoy muy cansado. Y aparte de eso, eres líder. Ay, sí, tienes razón. Y aparte de eso, eres el pastor, dice. Ay, chirrión, dije yo. Aunque mi cuerpo no quiera, la disciplina espiritual no quiere decir que si ahora mi cuerpo pide o no. Yo tengo que hacerlo. Recuerde que Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice que el justo por la fe vivirá y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces son actos de fe que yo debo de hacer. Yo debo de hacer, siento o no siente. A usted tal vez le pasa como muchas veces nos pasa a nosotros, ¿no? En un culto de alabanza, ¿no? Las iglesias grandes no tienen ese problema, pero las iglesias chicas sí tienen ese problema, que resulta ser que el grupo de alabanza no llegó y pasan a cantar un hermanito todo desatinado y desafinado. Y al final tú le preguntas a la congregación, oye, ¿y cómo estuvo la presencia de Dios? Pues más o menos, no se oyó bien. No es cuestión de sentir, es cuestión de creer. Y la fe es un músculo que lo voy ejercitando de acuerdo a las directrices que yo tengo. Siguiente, por favor, Carlos. ¿Cuál es el valor de tener una directriz espiritual continua? Nos abre la experiencia de Dios dentro de nosotros mismos para que Dios desarrolle en nuestra vida. No hay mejor cosa que no solo decir que Dios es esto, sino asegurar es que yo tengo paz en mi corazón, porque yo camino con Dios, pero no de una manera lírica, sino de una manera práctica. Cuando yo tengo dirección espiritual, nos volvemos más atentos y sintonizados con la presencia y acción de nuestras vidas, lo que hace que nuestra relación sea más genuina. Vino un hermano, me dice, pastor, me dice, yo no entiendo a Dios en el Antiguo Testamento. Dios mataba niños, me decía. Mandó a matar muchos niños. Y eso no es de Dios, dice. Y yo le dije, entre más conoces a tu padre, mayor entiendes lo que hace tu padre. Entre más leo de su palabra, entre más le conozco, mayor comprensión tengo en mi mente. Dios quiere usarnos todo el tiempo, pero no querramos que Él haga el 100%. Él está en sus promesas. Yo debo de hacer la parte mía, que tengo que buscar de su rostro sistemáticamente. A eso le llamamos tener una dirección espiritual. Pregunta para conversar una vez más. Ahora sí la pregunta, Carlos.
¿cuál sería el valor para su comunidad teniendo usted una directriz espiritual constante y sistemática? Grupos de 3, y ahí le pido a Laura y a Carlos que me ayuden en ese sentido. La pregunta, ¿cuál sería el valor de mi comunidad? No estoy hablando de su iglesia, de su comunidad. El tener un programa sistemático espiritualmente. Carlos. Va a ser una conversación en grupos pequeños, ¿verdad, pastor? Sí. Deja que pongo el breakout room otra vez. Y los vamos a regresar a los mismos grupos. ¿Y cuántos minutos quiere, pastor? Dale, sí, dale unos 15 minutos para que hablen del efecto en su comunidad. Vamos a dar 15 minutos para esta conversación y luego regresaremos en grupo grande. Aquí los vemos en un poquito. Cuando esté listo, pastor. Muy bien, muy bien, muy bien. Hermana Ramírez, Marcy Ramírez, ¿cómo le fue? La veo muy feliz y eso es bueno. Sí, hermano, estuve con las hermanas que nos estábamos hablando del tema, hermano. A ver, díganos, apórtenos acerca de los efectos de la dirección espiritual en la comunidad. Háblenos. Bueno, los efectos, hablamos de una de las hermanas está teniendo su grupo de oración durante algunos días de la semana y a ellas le ha trabajado bien porque ha habido, parece que lo está orando por una cantina y un cine teatro que fueron cerrados. Eso les funcionó a ella. Eso enseña que Dios está escuchando las oraciones de su pueblo. A lo mejor esa cantina estaba siendo de interrupción o algo así, ¿no? Igualmente como el cine, estaban ocurriendo unas cosas que no deberían. Eso está mirando que el Señor está trabajando en esos pueblos, en ese pueblo que ella está orando por, donde ella vive, para que cambie vida de yo cuando pienso en eso me hace saber que Dios, cuando uno le pide con su corazón que cambie algo en tu comunidad para el bienestar de la gente donde vive, para mí eso quiere decir que Dios está escuchando la oración de su gente. Amén, qué bueno, ¿no? Muy gracias. Hermana Flor, Carolina, hermano Nelson, desde la gloriosa ciudad de Orosi. Hermanos, ¿qué descubrieron? Sí, yo pienso que, bueno, estábamos discutiendo, o sea, no discutiendo, conversando, perdón, y creemos que sí, que es un gran valor para la comunidad, pero tiene que ser un proceso, primero un proceso interior, que afecte nuestras vidas primero, después afecta a nuestra iglesia y también se puede extender a otra iglesia y a la comunidad, porque como se ha hablado de repente por ahí, nos han dicho que la unidad significa dominio. Mientras seamos grupitos pequeños, estemos atomizados y no tengamos peso, no tengamos influencia, no vamos a cambiar nuestra comunidad. El futuro está en la unión y en la educación. Ahora, lógicamente van a haber iglesias que tienen, vamos a tener diferencias doctrinales, pero yo pienso que son diferencias de forma, no de fondo. Y tenemos que concentrarnos en los puntos que nos unen y no buscar la diferencia ni la confrontación. Así que yo pienso que de esa manera podemos estar influenciando, pero el cambio tiene que ser primero interno. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más ahí o es usted la voz oficial? ¿No? Carolina. Sí, para mí es tremendo lo que usted nos habló en el sentido, como dice, agenda espiritual. Eso si lo practicásemos como iglesia y como comunidad, por ejemplo, como decía mi esposa, pasar de lo micro a lo macro y buscar en la comunidad también personas que si son cristianas, decir, nosotros tenemos esta agenda, únete a ella, porque estos son los resultados, mostrar el resultado de esa agenda.
Eso para nosotros es esencial, mostrar el resultado de una agenda espiritual. Muy bien. Gracias, muchas gracias. Vamos a intentar con Alejandro, allá en Santiago de Chile, a ver si estás despierto. A ver, Alejandro Venegas. Alejandro ahorita está ocupado. Está ocupado, ok. Sí. Muchas gracias. Sí. Entonces vamos a ver, con María Torres. Hermana María Torres, compártanos cuál es el efecto. El micrófono, hermana. Your microphone. Ok, ¿me escucha? Ahora sí. Ok, gracias. El efecto es que tenemos que juntarnos, tenemos que ser espiritualmente, tener unidad, paz. Tenemos que obrar y tenemos que saber la armonía y respeto y obediencia en cada uno. Y también tenemos que concentrarnos en el camino que Dios nos directa para poder ayudar. Gracias, hermana, muy amable. Gracias. Hermano Marcos Bombela. Marcos Bombela. Yo creo que está manejando, hermano. Dice que viene manejando de Ridgecrest, creo, hacia Visalia y se le puede cortar la comunicación. Ok, entonces ya que tú estás opinando, a ver qué dices tú, hermano Rubio. Bueno, pues, lo que vemos es que verdaderamente la guianza espiritual es de gran valor para nuestra comunidad, pero como se estaba ahí llevando a cabo ahorita la clase que está llevando, pastor, que necesita hacer algo de constancia, necesitamos ser constantes en lo que hacemos, ¿no? Y hablamos nosotros en el grupo de tener una disciplina sobre esto, ¿verdad? Y el hermano Marcos, él estaba exponiendo ahí que si nos recordamos cuando el primer amor, ¿no? Cuando venimos al cristianismo, esa dedicación que teníamos, ¿no? Y ese celo de que conocieran a Cristo y llevarle a Cristo a toda la gente, ¿no? Y cómo hemos caído en un bache donde ya no lo hacemos, ¿no? Se nos olvidó, donde dejamos esa constancia, esas ganas, esa fuerza, ¿no? Para llevar adelante esto. Entonces, pero yo pienso que al tener esa guianza espiritual constante y de disciplina y con esa fortaleza, sería un gran valor para nuestra comunidad. Gracias, hermano Luis. Gracias. Ahora voy a dejar ahí unas 3 personas voluntarias para que activen su micrófono y quieran comentar acerca del efecto de tener una directriz espiritual en su comunidad. Ahí pónganle algo a su micrófono si quiere opinar. Hermano. Sí, adelante. Bueno, yo quiero esto, ¿verdad? Quiero comentar esto de que cómo vamos a ayudar a nuestra comunidad espiritualmente. Pues más que nada, yo me remonto a la era de donde Constantino, ya ve que dice que iba en decadencia la Roma, ¿verdad? Tanto económico como en lo espiritual. Y ve a los cristianos que iban como espuma subiendo para arriba. Entonces, ¿qué hace él? Se une a ellos, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer tiene que ser una unión de todos los cristianos. ¿De todos los cristianos para qué? Ahora, vuelvo otra vez hacia al pasado. Nosotros andábamos en un partido político en México. Y el lema que teníamos ahí era de el pueblo unido jamás será vencido. Entonces, digo yo,
¿qué pasa aquí? Si todo el cristiano unido nunca va a ser vencido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a salir adelante y vamos a poder ayudar a la comunidad, vamos a poder ayudar a las personas que realmente necesitan en lo espiritual, en lo económico, en todas las áreas, pero siempre y cuando estemos unidos. Porque si andamos uno por aquí, otro por allá, como animalitos regados, pues sinceramente no se va a poder hacer nada. Entonces tiene que haber esa unión para que haya fuerza en todo el cristianismo. Gracias, hermano. Muy amable por su comentario. ¿Algún otro voluntario que quiera opinar acerca de el efecto de tener una directriz espiritual en su comunidad? La hermana Delfina Vázquez y luego el hermano Susana Vázquez. Hermana Delfina. Sí, cuando estamos hablando de esto, exactamente algo que estamos haciendo en la comunidad de Selma. No sé si ustedes se dieron cuenta que hubo muchas personas viniendo de todos los diferentes City Council Board Meetings y estaban pidiendo que se pusieran las banderas de gay flag. Entonces eso se nos pasó a los pastores en Selma y porque se nos pasó, estábamos dormidos, entonces se pasó esa ley. Y ahora cada mes en junio se va a poner la gay flag en Selma. Entonces, pero causó una unión en los pastores tremenda, porque nos estábamos dormidos, no estábamos yendo, no estábamos en alerta. Y causó que naciera de esto una unión que se llama ahorita a Iglesia de Selma Unida. Son 10 iglesias de diferentes denominaciones. Todos unidos, nos acabamos de juntar ahora en septiembre. Llegaron más de 300 personas de todas las 10 iglesias. Llenamos a toda la iglesia más grande en Selma y vamos a seguir teniendo más uniones, pero lo que causó es la unión de las iglesias. Los pastores dijeron, ¿cómo puede ser? Estamos no mirando lo que está pasando y porque no estamos trabajando juntos, se nos pasó. Pedimos perdón a Dios y a ese punto nos unimos y ahora tenemos a la iglesia de Selma Unida, que son 10 iglesias y se están ahora uniendo más pastores, nos están hablando, diciendo, hey, nosotros queremos ser parte de esto. So, es una cosa que pasó porque nos pasó algo, pero gloria a Dios, al final Dios va a ser glorificado porque causó unión en todas las iglesias y ahorita estamos creciendo más y más y las iglesias están uniéndose exactamente para llevar el evangelio a toda la gente. Vamos a tener un servicio el día 17 en el parque de todas las iglesias. Muy bien, bien. Gracias a Dios. Ese es un efecto. Hermana Susana Vázquez levantó la mano. Sí. Sí, adelante, hermana. Amén. Amén, hermano. Bendiciones para todos. Sí, hermano, nosotros estábamos diciendo que la verdad, como estamos viendo a la hermana, que es muy importante la unidad y el salir de las 4 paredes, hermano. Sí. Salir de la iglesia, ¿verdad? Porque hoy en día parece que estamos bien acomodados en la iglesia. Acordémonos de cuando Jesús mandó el Espíritu Santo. Ahí estaban los discípulos, pero ¿qué estaban haciendo? Orando unánimes, dice la Biblia, cuando vino el Espíritu Santo. Y ellos salieron, hermanos. Ahí fue, ¿verdad? Empoderados. Primeramente tenemos que pedirle a nuestro Dios que nos llene, que nos ayude, porque Dios está dispuesto, hermano. Esas promesas son de nosotros. Y nosotros si las pedimos, Dios nos la da. Y me entiende, porque Él es el mismo, Él no ha cambiado. Entonces, que nos empodere y que salgamos, hermanos, a evangelizar a esas personas. Estaba viendo una hermana también de que donde ella vive, creo que es en Avenal, habían como cuatro barras, dice, y también que oraron al Señor y se cerraron las barras. Digo yo, wow, Dios cómo escucha la oración de su pueblo cuando, verdad, nos unimos y Dios escucha, hermanos. O sea, Él es el mismo. Y cuánto necesitamos
pedirle a Dios y agarrar aferrarnos a esas disciplinas espirituales. Y no solamente decir, ¿verdad? Sino que hacer. Tenemos que hacer. O sea, si decimos que vamos a ayunar, vamos a ayunar. Y a tal hora, a tal día, ¿me entiende? Es bonito. O sea, no solo hablar, sino también llevarlo a la práctica. Y eso es importante, hermano, para la iglesia de hoy en día. Gracias, hermana. Aprecio mucho su comentario. Resumiendo, el topic de hoy fue la dirección espiritual. Hacer una guía específicamente de cosas que tengan que ver con mi vida personal. O sea, el impacto primero soy yo, y luego mi familia, luego mi iglesia y luego mi comunidad. Entonces, ese es el énfasis. Y luego Dios te dará estrategias, te dará a cómo hacerlo, pero parte primero de tener una constancia en la disciplina. Y una de las cosas que yo he aprendido a hacer es seamos proactivos. Proactivos quiere decir dejar un poco la crítica. Si la gente no lo hace, es problema de la gente. Nosotros vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo siempre. Déjeme para finalizar esto de la guía espiritual, algo que hicimos hace muchos años como una evidencia de una dirección espiritual. Yo trabajé por 11 años por un ministerio llamado Campus Crusade for Christ, que se encarga de evangelizar estudiantes y estudiantes de la universidad. Nuestra Universidad de San Carlos de Guatemala era una universidad cundida por mucha propaganda socialista y los líderes comunistas estaban todos ahí. Nosotros determinamos evangelizar la universidad. Evangelizar una universidad no es nada fácil por el pensamiento marxista y humanista que hay todo eso. Hicimos un plan de oración, ayuno y estudio bíblico. Y alguien dijo, ¿por qué no le damos 7 vueltas a la universidad? 7 vueltas, sí. Y entonces darle 7 vueltas y la universidad es grandísima. Y entonces éramos como unos 40 estudiantes y dimos la vuelta a la universidad por 7 días. 7 días dimos la vuelta y cada vez que dábamos la vuelta orábamos por cada clase, por cada salón y orábamos. Y luego hacíamos estudio bíblico. Había una dirección. El objetivo era la evangelización a un lugar muy complicado. Para finalizar, programamos una película, imagínense usted a los universitarios. Esa película se llama ¿Qué dice Josh? De Josh McDowell. Y entonces el mismo día que nosotros programamos la película, el decano de la universidad programó una reunión estudiantil en un salón más grande. Cosa tan increíble, hermano. Nosotros tuvimos que presentar la película 5 veces. Se llenó, se llenaba y luego quedaban estudiantes afuera y volvían otra vez a entrar y volvían otra vez a entrar. No es cuestión de una idea. La dirección espiritual es algo personal y es algo, la espiritualidad se contagia. La religiosidad se impone. Gracias. Dios les bendiga, pasen buenas noches y Carlos, por mí es todo por el día de hoy. Amén, pastor. Damos el aplauso al pastor Edgar. Gracias otra vez por pasar esta noche con nosotros. Gracias, hermano. Amén. Y algo que les quería decir que sí vamos a compartir el PowerPoint del pastor Edgar con ustedes. Lo van a poder encontrar en Moodle. So, asegúrense que ya que el curso está listo mañana para ustedes para accesar, que ahí van a encontrar el video de hoy, igual que el PowerPoint. Antes que cerramos esta noche, una cosa que les quiero pedir, y esto es no esta semana, pero para la 3ª semana y la 4ª semana, ¿verdad? Que viene siendo el 11 y el 18 de octubre,
Tenemos una presentadora que nos va a estar con nosotros, ¿verdad? Y algo que nos ha pedido que si podemos de chancita mover la clase desde las 6:30 a las 6 de la tarde. Y es un cambio pequeño, pero sé que también al mismo tiempo tenemos familias y todo, y pues les pido que si es posible empezar la clase a las 6 de la tarde, es algo que nos pidió y queremos honrar ese tiempo. So, les quiero decir por avanzado, antes de decirle la siguiente semana, si tienen que cambiar algo o lo que sea. Y pues si es algo difícil para ustedes, pues comuníquense con nosotros, pueden trabajar con ustedes también. Carlos, ¿Quién fue, hermano? César, ya. Empezaríamos a las 6 y aquí no terminaría. A las 8. Ya. Ok, gracias. Ya, cómo no. ¿Qué día? El 11 y el 18 de octubre. Ok, Ya, la tercera y cuarta semana. gracias. ¿Nada más serían 2 semanas? Ya, nomás esas 2 semanas. Sé que cambia el ritmo un poco porque luego para la última semana pues regresamos a las 6:30. Pero ya, si no, pues les animamos a que cuando lo más pronto posible pues empiezan en la tarea. Ahí van a ver las preguntas en línea al mismo tiempo. Pues si es posible, pues los vemos, y ahí veo el comentario del hermano Juan, los vemos el jueves en nuestra oficina a las 6 de la tarde. Y si va a haber comida y al mismo tiempo ahí les podemos dar el libro para este curso. Pero si no, hermana Laura, ¿algo más? Si son friolentos, tráiganse un suétercito porque vamos a comer afuera. Hermano Carlos. Sí, hermano Juan. Si pueden pensar en historias que cómo han implementado lo que han aprendido y unas historias breves, pero algo que ustedes vieron la diferencia, cómo implementaron lo que aprendieron y luego los resultados. Nos encantaría escuchar cómo les está ayudando, ¿verdad? ¿Me entienden, hermanos y hermanas? Podemos hacer eso. Si tienen algo que dicen, ¿sabes qué? Esto sí pasó por lo que aprendí. Y una razón por qué le pregunté a ese hermano Juan es algo que nos gusta, pues, hacer colecciones de las historias y cómo andan implementando lo que andan aprendiendo. Y esto nos ayuda mucho, como saben, para ustedes, la mayoría de ustedes tienen becas para asistir al programa. Pues nos ayuda a contar esas historias a las personas que pues andan proveyendo el dinero para este programa, ¿verdad? Y no van a estar presentes dizque esa noche, pero no, como dice hermano Juan, esas historias pues significan mucho a las personas que andan donando el programa y andan haciendo esto posible. Y nuestros coaches van a estar ahí también. Pastor Edgar, ¿verdad? Con su pozole, ¿verdad? Amen. No se cree. Pero si no, hermanos y hermanas, pues Dios los bendiga. Pastor Edgar, ¿puede orar por encerrar esta noche? Sé que es todo, pero me encantaría si puede orar por eso. Hermano Carlos. Sí, hermano Santiago. ¿Cuál va a ser la tarea, perdón? La tarea se encuentra en muro. A ver, y va a ser de responder a una discusión, un foro de discusión. Hay unas cuantas preguntas en ese foro y luego también hay para ustedes que son nuevos a este módulo, tienen opción de entregar su tarea por escrito en línea o también pueden hacer su tarea por video o por grabación de voz, ¿verdad? Todos esos métodos de tarea son aceptados en el programa del certificado. Pero eso nos los mandan a nosotros. No, eso. Perdón. Son los miércoles, como les avisé en el módulo pasado, cada miércoles van a recibir un correo electrónico de mí avisándoles los recordatorios de esta semana, incluyendo las preguntas de la tarea. Otra vez las preguntas de la tarea. Las mismas preguntas que les ponga yo en el correo electrónico son las que se encuentran en muro.
So ahí las contestarían en muro o también escritas si me las envían a mí por correo electrónico o como se les salga mejor. Hermana Laura, Sí. se los va a mandar miércoles. Sí, el miércoles mando regularmente correos electrónicos, pero no sé si ahorita tienen acceso, Carlos, al muro. ¿Sí ves mi screen aquí, hermana? So, como aquí cada semana, ¿verdad? Tiene ese tópico, ¿verdad? Viene siendo el foro de discusión en Moodle. Pero luego son 3 preguntas esta semana, ¿verdad? So cada semana tienen 1 o 2 tareas de responder. Usualmente, pues, se les pedimos que si hacen por grabación o por video, que sean de 2 o 3 minutos y se lo andan escribiendo por lo menos que sea de 200, 300 palabras. Ese tipo de tarea. Pero ya, como ven aquí en Moodle, aquí van a encontrar pues toda su tarea organizada para ustedes. Ok, gracias, hermano. Y pues si tienen preguntas, pues comuníquense con Laura. Y pues les podemos asistir de esa manera. Y también quiero recordarles que, porque ya sé que algunos me han estado, dicen que les mandan textos al 453-2302. No recibe textos ese número, es de la oficina. So si han estado mandando textos a ese número, no los he estado recibiendo. Si quieren mandar un tipo texto, mándenme correo electrónico o llámenme, y si no les contesto, dejen un correo de voz. Ya los voy a estar comunicándose con ustedes. Sí. Pues, Pastor Edgar, ¿sí Claro. puede? Ya. Claro. Padre, cuánto honramos tu nombre. Tu palabra dice que si creemos en ti, haríamos cosas grandísimas, Señor, como lo de esta noche. Comunicarnos a través de un sistema electrónico, estamos llegando a muchos lugares. Esta noche confesamos que Jesús es nuestro Dios. Esta noche confesamos que nuestra hermana Erazo, juntamente con su esposo, serán restaurados con salud. Gracias porque tú lo harás. Gracias por este puñado de mujeres y hombres que están disponibles a sacrificar su tiempo para abrir sus corazones, sus oídos, para que lo escuchen, vayan a su comunidad, vayan a su familia y traten la manera de ser mejores creyentes y mejores discípulos, como tú nos lo mandas. Bendice la vida de Carlos, bendice la vida de John, bendice la vida de Laura, bendice la vida del doctor Randy White. Gracias por Fresno Pacific. Gracias por el certificado en liderazgo. Te damos gracias por eso. Oramos esta noche en ese nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, pastor, y gracias.